La puerta del gimnasio se abrió con un chirrido metálico que cortó el aire espeso de la tarde. Era Seattle, otoño de 1965, y el gimnasio Harding estaba en su hora punta. El sonido de los guantes golpeando sacos pesados creaba un ritmo constante, casi hipnótico. El olor a cuero viejo, sudor fresco y linimento penetraba en los pulmones con cada respiración. Este no era un lugar para turistas o curiosos. Era un santuario para hombres que entendían que la violencia controlada era un arte, y que dominar ese arte requería sangre, tiempo y una voluntad que la mayoría de la gente nunca conocería. Bruce Lee entró sin fanfarria, vestido con pantalones negros holgados y una camiseta gris simple que ya mostraba manchas de humedad en el cuello. Llevaba una bolsa de lona sobre el hombro, tan ligera que parecía vacía. Su presencia era curiosa, casi contradictoria. Se movía con una fluidez que hacía que caminar pareciera una forma de danza, cada paso colocado con una precisión inconsciente que hablaba de años de entrenamiento. Pero físicamente, en un gimnasio lleno de boxeadores profesionales, parecía fuera de lugar. Tal vez 135 libras en un día húmedo. Brazos delgados, pecho estrecho, sin la masa muscular que dominaba cada rincón de ese espacio. Los boxeadores que entrenaban apenas lo notaron al principio. Estaban demasiado absortos en sus propios mundos de dolor y progreso. Pero gradualmente, las miradas comenzaron a desviarse hacia él. No con hostilidad, sino con esa curiosidad cautelosa que los atletas profesionales reservan para cualquier cosa inusual en su territorio. Un hombre cerca del ring de práctica le dio un codazo a su compañero y señaló con la barbilla hacia Bruce. Otro dejó de golpear el saco de velocidad y se quedó mirando abiertamente. En el fondo del gimnasio, cerca de un ring elevado donde la luz de la tarde entraba en ángulos oblicuos a través de ventanas sucias, un hombre estaba terminando su entrenamiento. Su nombre era Víctor El Martillo Castellano, y en el mundo del boxeo de peso pesado de la costa oeste, ese nombre significaba algo. No era campeón mundial, todavía no, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. 6 pies y 3 pulgadas de altura, 240 libras de músculo funcional construido específicamente para destruir a otros seres humanos en un espacio confinado. Había noqueado a 18 de sus 20 oponentes, la mayoría antes del quinto asalto. Su récord no era perfecto, pero su reputación sí lo era. Cuando Víctor golpeaba, la gente caía. Era así de simple. Víctor estaba trabajando con su entrenador, un hombre mayor llamado Eddie Malone, que había estado en el juego desde antes de que Víctor naciera. Eddie sostenía las manoplas, llamando combinaciones, y Víctor las ejecutaba con una precisión brutal que hacía temblar todo el ring. Jab, jab, gancho derecho, uppercut izquierdo. Cada golpe sonaba como un disparo de rifle. El ring entero se sacudía con el impacto. Los otros boxeadores habían aprendido a no entrenar demasiado cerca cuando Víctor estaba trabajando, no porque fuera peligroso para ellos, sino porque la pura fuerza de sus golpes era una distracción, un recordatorio constante de cuán lejos estaban de ese nivel de poder. Eddie bajó las manoplas y Víctor se detuvo, respirando pesadamente pero controlado. Se quitó los guantes de entrenamiento y los dejó caer al suelo del ring con un ruido sordo. Fue entonces cuando notó a Bruce. Sus ojos se estrecharon ligeramente, no con malicia, sino con genuina confusión. Miró a Eddie, luego de vuelta a Bruce, luego alrededor del gimnasio como si estuviera buscando una explicación para lo que estaba viendo. Se inclinó sobre las cuerdas del ring, sus antebrazos masivos descansando sobre la cuerda superior. «Oye, amigo», llamó, y su voz tenía ese tono de diversión apenas contenida. «Creo que te equivocaste de lugar. El estudio de baile está 2 calles más abajo». Algunas risas estallaron alrededor del gimnasio. No era cruel, no realmente. Era el tipo de burla que los hombres usan cuando algo parece tan fuera de lugar que no pueden evitarlo. Bruce se detuvo, giró lentamente para mirar a Víctor, y su expresión no reveló absolutamente nada. Sin vergüenza, sin enojo, sin incomodidad. Solo una evaluación tranquila, como si estuviera estudiando un problema matemático interesante. «Vine a entrenar», dijo Bruce en voz baja, y su inglés llevaba ese acento distintivo de Hong Kong que hacía que cada palabra sonara deliberada, considerada. ¿Entrenar? Víctor se rió, y no fue desagradable, solo incrédulo. «Hermano, esto es un gimnasio de boxeo de verdad, peso pesado. Hombres que se golpean entre sí hasta que uno no puede levantarse. ¿Qué pesas? ¿130? ¿140?
Un golpe de cualquiera aquí y estarías en el hospital. Tal vez, Bruce respondió, y había algo en su calma que hizo que la sonrisa de Víctor vacilara ligeramente. O tal vez no. Eddie Malone, que había estado observando este intercambio con la expresión cansada de alguien que había visto 1000 variaciones de esta misma escena, se acercó a las cuerdas junto a Víctor. «Mira, hijo», dijo, y su voz era más amable, casi paternal. «No sé qué te dijeron, pero este no es el lugar para aprender a defenderte. Hay escuelas de karate, de judo, ese tipo de cosas. Esto aquí es diferente. Esto es profesional. Estos muchachos se ganan la vida golpeando gente». «Lo sé», Bruce dijo. «Por eso vine». Víctor se enderezó, cruzando sus brazos masivos sobre su pecho. La diversión se estaba convirtiendo en algo más. No exactamente irritación, pero definitivamente curiosidad, mezclada con una pizca de desafío. «¿Sabes qué? Está bien. ¿Quieres ver cómo es el boxeo de verdad? Te lo mostraré. Sube al ring. Te daré una lección gratis». Eddie puso una mano en el hombro de Víctor. «Víctor, vamos. No tiene sentido». «No voy a lastimarlo, Eddie. Solo voy a mostrarle la diferencia entre jugar a pelear y pelear de verdad. Será educativo». Víctor miró a Bruce. «¿Qué dices, Bruce Lee? ¿O cómo te llames? ¿Quieres aprender algo hoy?» Bruce dejó su bolsa en el suelo junto a la pared. Caminó hacia el ring con esa misma fluidez inquietante. Subió por los escalones y se deslizó entre las cuerdas con un movimiento que parecía violar las leyes de la física, tan suave que parecía que las cuerdas simplemente se apartaron para dejarlo pasar. Una vez dentro, se quedó de pie en el centro del ring, esperando. La diferencia de tamaño era casi cómica. Víctor lo dominaba por completo, su sombra cayendo sobre Bruce como un eclipse. Alrededor del gimnasio, el entrenamiento se había detenido por completo. Todos se estaban reuniendo alrededor del ring ahora, sintiendo que algo estaba a punto de suceder, aunque nadie estaba muy seguro de qué. «Eddie, dame los guantes», Víctor dijo, extendiendo sus manos. «Víctor, esto es una mala idea», Eddie murmuró, pero ya estaba alcanzando los guantes de entrenamiento. «Guantes de 16 onzas, Eddie, los grandes. No voy a lastimar al chico». Víctor se puso los guantes mientras Eddie los ataba. Luego miró a Bruce. «¿Necesitas guantes?» Bruce negó con la cabeza lentamente. «No. Está bien. Tu funeral». «Bueno, no realmente, pero vas a sentir esto mañana». Víctor se movió hacia el centro del ring, adoptando una postura de boxeo adecuada. Manos arriba, codos adentro, barbilla metida. Incluso siendo amable, incluso jugando, su forma era perfecta. Décadas de entrenamiento habían convertido su cuerpo en una máquina diseñada para un solo propósito. Bruce no adoptó ninguna postura reconocible. Simplemente se quedó allí, pies separados al ancho de los hombros, manos relajadas a los costados, peso distribuido de manera tan uniforme que parecía que podría moverse en cualquier dirección sin preparación. Sus ojos nunca dejaron a Víctor, pero no estaba mirando fijamente, no estaba desafiando. Solo observando, leyendo, procesando. «Vamos, pon las manos arriba al menos», Víctor dijo. «Dame algo con qué trabajar». Bruce no se movió. Víctor suspiró, luego lanzó un jab lento, telegráfico, el tipo de golpe que usarías para enseñarle a un niño. Ni siquiera puso peso detrás de él. Solo estaba probando, viendo cómo Bruce reaccionaría. La cabeza de Bruce se movió tal vez 2 pulgadas, y el guante pasó a través del espacio vacío donde su cara había estado una fracción de segundo antes. El movimiento fue tan mínimo que parecía que Víctor había fallado en lugar de que Bruce lo hubiera esquivado. «Ok, tienes algo de reflejos», Víctor admitió. «Veamos qué pasa cuando acelero un poco». Lanzó una combinación, jab cross hook, todavía controlado, todavía al 70%, pero ahora con intención real detrás. Golpes que habrían noqueado a la mayoría de los hombres si hubieran conectado. Bruce se movió como agua, fluyendo alrededor de cada golpe con movimientos tan económicos que parecía que apenas se estaba moviendo. No bloqueó, no se agachó dramáticamente, simplemente no estaba donde los golpes iban. Era desconcertante de ver. La expresión de Víctor cambió. La diversión se había ido. Ahora estaba concentrado, su mente de boxeador profesional comprometida. Presionó hacia adelante, usando su alcance, su tamaño, tratando de acorralar a Bruce contra las cuerdas. Lanzó combinaciones más rápidas, variando el ritmo, mezclando golpes al cuerpo con golpes a la cabeza, usando todas las técnicas que Eddie le había enseñado para atrapar oponentes escurridizos. Y funcionó. Gradualmente,
Paso a paso, Bruce se estaba quedando sin espacio. Su espalda se acercaba cada vez más a las cuerdas. La multitud alrededor del ring se inclinó hacia adelante. Esto era lo que habían estado esperando. Una vez que Víctor lo tuviera contra las cuerdas, se acabó. No había escapatoria. El tamaño y el poder ganarían, como siempre lo hacían. Víctor vio la oportunidad. Bruce estaba a solo 2 pasos de las cuerdas, su ruta de escape cortada. Víctor lanzó una combinación diseñada para empujarlo hacia atrás esos últimos 2 pasos. Luego planeaba desatar un gancho de izquierda que terminaría esta pequeña demostración. No lo suficientemente fuerte como para causar daño real, pero lo suficiente como para enseñar la lección. Bruce retrocedió. Su espalda tocó las cuerdas y por un momento pareció atrapado, vulnerable, exactamente donde Víctor lo quería. Víctor sonrió, plantó su pie delantero, rotó sus caderas y lanzó ese gancho de izquierda con probablemente el 80% de su potencia, suficiente para enviar un mensaje claro. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que la mayoría de las personas en el gimnasio lo perdieron por completo. Un momento Víctor estaba lanzando su gancho, dominante, en control, a punto de terminar esto. Al siguiente momento estaba en el suelo, plano sobre su espalda, mirando las luces del techo, sin tener absolutamente ninguna idea de cómo había llegado allí. El gimnasio quedó en completo silencio, el tipo de silencio que sigue a algo tan inesperado, tan imposible, que el cerebro necesita un momento para procesarlo. Eddie Malone se quedó boquiabierto, su portapapeles cayendo de sus manos y golpeando el suelo con un ruido que sonó como un disparo en el silencio. Varios boxeadores se frotaron los ojos, como si tal vez hubieran visto mal. Uno de ellos se volvió hacia su compañero y susurró: ¿Qué diablos acaba de pasar? Víctor yacía allí, parpadeando, su pecho subiendo y bajando. No estaba inconsciente, pero estaba claramente aturdido, claramente tratando de reconstruir los últimos 2 segundos de su vida y encontrando solo espacio en blanco. Lentamente, muy lentamente, se apoyó sobre sus codos, sacudiendo la cabeza como un perro saliendo del agua. Bruce estaba de pie exactamente donde había estado, contra las cuerdas, manos de nuevo a sus costados, respiración completamente normal. Parecía que no se había movido en absoluto, pero obviamente se había movido. Obviamente había hecho algo. Víctor Castellano, peso pesado profesional, el hombre que había noqueado a 18 oponentes, estaba en el suelo. ¿Qué fue eso? Víctor finalmente logró decir, su voz ronca. Te golpeé. Bruce dijo simplemente. No lo hiciste. Quiero decir, sí, obviamente lo hiciste, pero no vi nada, no sentí nada hasta que ya estaba cayendo. Víctor se sentó completamente ahora, quitándose los guantes con manos temblorosas. ¿Dónde me golpeaste? Bruce señaló. Plexo solar. 3 pulgadas de penetración, dirigidas hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Interrumpió tu diafragma, comprometió tu sistema nervioso central, y tu cuerpo perdió la capacidad de mantener la estructura. No fue la fuerza lo que te derribó. Fue la precisión. Eddie había subido al ring ahora, arrodillándose junto a Víctor. ¿Estás bien? ¿Puedes respirar? Estoy bien, Víctor dijo, pero su mano fue a su pecho, presionando donde Bruce había señalado. Pero eso fue, nunca he sentido algo así. He sido golpeado por pesos pesados. He tomado golpes que habrían matado a hombres normales. Esto fue diferente. Fue como si me hubiera golpeado desde adentro. Uno de los boxeadores en la multitud encontró su voz. Nadie lo vio. Nadie vio el golpe. ¿Cómo es eso posible? Bruce se volvió para mirarlo. Porque no estaban mirando lo correcto. Estaban mirando mis manos, mis brazos, esperando ver un golpe que se pareciera a lo que conocen. Pero la velocidad real no viene de los músculos grandes. Viene de la eliminación del movimiento desperdiciado, de la ruta más corta entre 2 puntos, de usar todo el cuerpo como una sola unidad en lugar de partes separadas. Víctor se puso de pie, todavía un poco inestable. Miró a Bruce con una expresión completamente nueva. Ya no había diversión, ni condescendencia, ni siquiera la camaradería casual de antes. Había respeto, sí, pero también algo más. Asombro, tal vez incluso un poco de miedo. Eres el tipo de Kung Fu del que todos hablan, el que está enseñando en el campus universitario. Enseño Jeet Kune Do, Bruce dijo. El camino del puño interceptor. No es Kung Fu tradicional, es algo diferente. Lo que sea, Víctor dijo, su voz aún un poco sin aliento. Funciona.
Dios mío, funciona. Se volvió hacia Eddie. ¿Lo viste? ¿Viste lo que hizo? Eddie negó con la cabeza lentamente. Vi que estabas lanzando tu gancho, y luego estabas en el suelo. ¿Lo que pasó en el medio? No lo sé. Fue demasiado rápido. Exactamente, Bruce dijo. Demasiado rápido para procesar conscientemente. Esa es la diferencia entre telegrafiar tu intención y actuar desde un estado de no mente. Víctor, cuando lanzaste tu gancho, tu cuerpo se preparó. Tu hombro se tensó, tu peso cambió, tus ojos se enfocaron en el objetivo. Todo eso me dijo exactamente qué estabas a punto de hacer y cuándo. Para cuando tu puño comenzó a moverse, yo ya me había movido. Víctor se frotó la mandíbula, pensando. Pero no solo esquivaste, me golpeaste mientras esquivabas. ¿Cómo entrenas eso? ¿Cómo haces que tu cuerpo se mueva tan rápido? Eliminando lo innecesario. Bruce respondió. El boxeo tradicional tiene muchas reglas, muchas formas establecidas. Esas formas crean patrones. Los patrones crean predictibilidad. Yo entreno para ver los patrones, para leer la intención antes de que se convierta en acción, y para responder no con técnicas memorizadas, sino con la respuesta más eficiente que el momento requiere. La multitud alrededor del ring se había multiplicado. Boxeadores de todas las áreas del gimnasio se habían reunido, algunos parados en sillas para ver mejor. Todos estaban escuchando ahora. Este pequeño hombre asiático hablando sobre conceptos que desafiaban todo lo que sabían sobre pelear. Un boxeador de peso mediano llamado Tommy habló desde la multitud. Está bien, pero Víctor es enorme. Tiene más de 100 libras sobre ti. En una pelea real, en la calle, ese tamaño tiene que contar para algo. Cuenta para mucho. Bruce estuvo de acuerdo. Si Víctor me agarra, si logra usar su peso, su fuerza, estoy en desventaja. Por eso la estrategia completa es asegurarme de que nunca llegue a ese punto. La velocidad no es solo moverse rápido, es ver rápido, pensar rápido, decidir rápido. Para cuando el oponente más grande decide qué hacer, ya lo he hecho. Víctor había recuperado completamente la compostura ahora. Se acercó a Bruce, y esta vez no había intimidación en su lenguaje corporal, solo curiosidad genuina. Enséñame. Lo que sea que eso fue, necesito aprenderlo. No puedes aprenderlo en una tarde, Bruce dijo. Lo que viste es el resultado de años de entrenamiento, de desaprender hábitos, de reconstruir cómo tu cuerpo se mueve y responde. Entonces enséñame durante más de una tarde. Víctor insistió. Mira, he estado boxeando toda mi vida. Soy bueno en ello. Soy realmente bueno. Pero lo que acabas de hacer, nunca he visto nada igual. Ni siquiera sabía que era posible. Bruce lo estudió por un largo momento. ¿Por qué quieres aprender? ¿Para ser mejor en noquear gente? No, Víctor dijo, y había una honestidad en su voz que hizo que todos se inclinaran más cerca. Quiero aprender porque acabas de mostrarme que todo lo que pensé que sabía sobre pelear es incompleto. Eso es humillante, pero también es emocionante. Significa que hay más por descubrir, más por entender. Bruce asintió lentamente. Esa es la respuesta correcta. El estudiante verdadero no es el que quiere técnicas nuevas para agregar a su colección. Es el que está dispuesto a cuestionar todo lo que cree que sabe. Eddie Malone se aclaró la garganta. Mira, Bruce, no sé qué acabas de hacer, pero estos muchachos tienen peleas próximas. Tienen entrenamientos programados. No pueden simplemente abandonar todo para aprender Kung Fu. No les estoy pidiendo que abandonen nada. Bruce dijo. Les estoy sugiriendo que expandan su comprensión. El boxeo es efectivo. Muy efectivo. Pero es un sistema con reglas, con limitaciones. ¿Qué pasa si tomas la efectividad del boxeo y eliminas las limitaciones artificiales? ¿Qué pasa si entrenas no para un deporte sino para la realidad? El gimnasio se había transformado. Lo que había comenzado como una burla, una lección destinada a poner a un forastero en su lugar, se había convertido en algo completamente diferente. Estos hombres, estos atletas profesionales que habían dedicado sus vidas a dominar su oficio, de repente se enfrentaban a la posibilidad de que su oficio era solo una fracción de lo que podría ser. Víctor extendió su mano y Bruce la estrechó. Mañana, Víctor dijo. Vuelve mañana. Quiero aprender todo lo que puedas enseñarme. Bruce sonrió, una expresión rara que transformó completamente su rostro. Mañana, estuvo de acuerdo. Pero prepárate. Lo que te enseñaré será más difícil que cualquier entrenamiento de boxeo que hayas hecho, porque no solo estaré entrenando tu cuerpo,
Estaré entrenando tu mente para ver el combate de una manera completamente nueva. Mientras Bruce recogía su bolsa y se dirigía hacia la puerta, el gimnasio permaneció en silencio. Pero era un silencio diferente al de antes. No era shock o incredulidad. Era el silencio de hombres que acababan de presenciar algo que cambiaría fundamentalmente cómo pensaban sobre su arte, sobre sí mismos, sobre lo que era posible cuando la mente y el cuerpo se entrenaban como uno. Víctor se quedó en el ring, mirando sus manos, luego hacia la puerta por donde Bruce había salido. Eddie se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. ¿Estás seguro de esto, hijo? Has estado entrenando para la pelea Morrison. No puedes distraerte ahora. Víctor negó con la cabeza. No es una distracción, Eddie. Es una evolución. Ese hombre acaba de mostrarme que hay niveles de habilidad que ni siquiera sabía que existían. Si puedo aprender aunque sea una fracción de lo que sabe, seré imparable. Y mientras el sol se ponía sobre Seattle, proyectando largas sombras a través del gimnasio Harding, algo había cambiado irrevocablemente. Un peso pesado profesional había sido humillado, no por fuerza bruta o tamaño superior, sino por algo mucho más profundo, por comprensión, por precisión, por la aplicación perfecta de principios que la mayoría de los luchadores nunca considerarían. El knockout había sido tan rápido que nadie lo vio, pero todos sintieron su impacto, y ese impacto resonaría mucho más allá de las paredes de ese gimnasio, mucho más allá de esa tarde de otoño, cambiando para siempre cómo estos hombres entendían lo que significaba realmente ser un luchador.